Xiaomi Redmi muerto, no enciende. Hoy vamos a diagnosticar e intentar dar solución a este Redmi Note 10S. Hola a todos, yo soy Leonardo y una vez más vamos a continuar con otro vídeo interesante en nuestro curso de Masterclass. En esta serie de vídeos solo vamos a subir reparaciones complicadas. No vamos a tardar mucho con el desmontaje, vamos en cámara rápida. Vamos a quitar la placa base, yo pienso que por ahí está el fallo. Vamos a quitar los blindajes, estos son blindajes que no necesitan calor. Vamos a conectar la placa base a una fuente de laboratorio analógica para ver el consumo. Encendemos el dispositivo utilizando los dos pines de la placa base. Con cualquier pinza metálica lo podemos hacer. El dispositivo consume 200 mA y se viene para abajo. Es una avería muy común cuando falla la CPU y la memoria, así que vamos a levantar los dos circuitos. Primero tenemos que levantar este blindaje a 400 grados Celsius y 80% de aire. Para una reparación exitosa siempre hay que revolear los dos circuitos. El segundo paso consiste en quitar la resina de alrededor de los dos circuitos. Aplicamos 200 grados Celsius y 50% de aire. De esta forma podemos ablandar la resina y retirarla de forma fácil. Vamos a retirar la CPU y la memoria aplicando 400 grados Celsius y 80% de aire. Como podéis observar, utilizamos una estación de aire bastante potente, que es la JBC. Ya tenemos los dos circuitos fuera de la placa. Ahora mismo vamos a proceder con la limpieza. Estañamos los pads y limpiamos con la malla de soldadora. Quien está suscrito a nuestro canal de YouTube sabe de sobra cómo hacer estos pasos sin dañar los pads. El siguiente paso es muy importante. Tenemos que limpiar toda la resina de alrededor del CPU y la memoria. Utilizamos un bisturí quirúrgico y una estación de aire a 180 grados Celsius. De esta forma vamos quitando toda la resina. Si te gusta esta serie de vídeos, déjame un fuerte like y de esta forma voy a seguir subiendo reparaciones reales de nuestro laboratorio.
Gracias. Después de quitar parte de la resina, aplicamos un poco de flux y con la punta del soldador a 350 grados Celsius repasamos los dos circuitos. La verdad que podemos utilizar cualquier tipo de estaño. Limpiamos con alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Cuando encontramos bolas unidas entre sí, tenemos que aplicar un poco de máscara ultravioleta y curamos la zona. Como se trata de un dispositivo de gama media-baja, para este tipo de trabajo cobramos alrededor de 70 euros. Aparte de los 70 euros, te quedas con la experiencia para poder dar solución a otros y otros dispositivos. En la gama media-baja es mucho más complicado hacer un reballing a una CPU que un dispositivo de gama alta. Prácticamente la placa base es muy fina y se puede doblar con facilidad. Para limpiar la CPU utilizamos los mismos pasos. Un poco de flux, estaño en pasta y el soldador a 350 grados Celsius. Limpiamos con la malla de soldadora y listo. El fallo de la CPU es por culpa de estos pads oscuros. Normalmente pierden la comunicación con la placa base. Después del reballing solucionamos este fallo. La superficie del CPU tiene que quedar así, muy limpia. De esta forma no vamos a tener problemas a la hora de soldarlo. Vamos a hacer los mismos pasos en la memoria. Revoleamos la CPU utilizando un stencil de AliExpress. En el vídeo de arriba tenéis todos los stencils que hemos comprado en AliExpress. Revoleamos la CPU como si fuera un circuito integrado cualquiera, como si fuera un IC de audio. Utilizamos 425 grados Celsius y 50% de aire. La temperatura y el flujo de aire depende de cada estación de calor y la experiencia de cada técnico. Podemos utilizar entre 300 y 450 grados Celsius, acercando o alejando la boquilla del stencil. Revoleamos también la memoria y luego vamos a soldar los circuitos. Aplicamos un poco de flux y colocamos la memoria. Podemos utilizar variedad de temperaturas. Lo repito, todo depende de cada estación de aire.
En este caso hemos utilizado 400 grados Celsius y 30% de aire. Con unos pequeños golpes estamos al 100% que la memoria está bien soldada. Aplicamos un poco de flux y colocamos la CPU. Recordar que cada circuito integrado tiene una muesca o un círculo en una esquina para saber la posición exacta. Para saber si el CPU está bien posicionado, hay que observar con atención estas líneas laterales. Aquí tenemos la placa base. Vamos a comprobarla. Parece que el dispositivo enciende perfectamente, pero no transmite imagen. Vamos a medir la carga de la batería. Todo indica que recibe bien la carga. Tengo que probar una pantalla nueva, así que voy a traer una. Vamos a conectar el cargador para observar la carga. Déjamelo en los comentarios si quieres que profundicemos el tema de los CPU. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.